También quiero saludar a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Gracias, hermano, por poder conectarte. Toma asiento, hermano querido, toma asiento, por favor. Muy bien, muy bien. Para las personas nuevas, las que vienen por primera vez, hermanos, yo me quiero presentar. Mi nombre es Sebastián Otero. Sirvo como pastor en esta casa. La verdad, estoy muy feliz de este domingo más que el Señor nos ha regalado. Quisiera ver, hay personas nuevas que puedan levantar su mano, que vienen por primera vez aquí a la congregación, a ICF Canaán. Levante su mano, primera vez que nos está visitando un domingo. Tenemos 2 personas allá, tenemos otras personas por allá, buenísimo. Alguien más, primera vez que está por allá atrás, tenemos a otro hermano, alguna otra persona, primera vez por ahí. Dámosle un fuerte aplauso a las visitas, por favor. Que Dios los bendiga, hermano querido. La verdad que de parte del liderazgo y de toda la iglesia es un privilegio tenerlo con nosotros. Gracias por hoy venir, gracias por hoy honrar este día y decir, necesito de Dios. Amén. Bueno, hermanos, quiero invitarnos a todos los niños. La verdad que siempre me olvido hacerlo. A todos los niños que puedan ir a su cultito de niños. Ahí las maestras tienen algo preparado, muy bonito para ellos. Entonces, muy bien. No quiero que se me vaya mucho el tiempo. Me he dado cuenta que en las introducciones gasto demasiado tiempo. Así que rápidamente, hoy quiero comentarte, como hemos venido diciendo a lo largo de la semana, que desde hoy estamos comenzando una nueva serie de predicaciones que estuvimos ahí cocinando con el pastor Hugo. Y creo que va a ser de mucha bendición para tu vida, hermano querido. Hemos titulado a esta serie de predicaciones, Dios en el centro. Amén. Entonces, a lo largo de estas a lo largo de estos siguientes domingos, vamos a estar hablando sobre esto. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa que Dios esté en el centro? Y vamos a estar hablando de que Dios sea el centro en muchas áreas de tu vida. ¿Qué significa que Dios sea el centro en tu familia? Eso tiene que significar algo. Tiene que implicar algo en la forma en cómo hago familia. En cómo sea Dios el centro en ser iglesia. En cómo Dios sea el centro en mis propios recursos financieros, de tiempo, mi agenda. ¿Qué significa que Dios sea centro? Amén. Pero hoy día, hermano, yo quiero invitarte de que a lo largo de esta mañana nosotros podamos comenzar como un tema introductorio. Pero sinceramente, si nosotros ni le entendemos a la verdad que nos va a costar mucho entender otro. Porque si queremos hablar de que Dios es el centro, muchas veces no lo es porque no entendemos quién es Dios. Y la verdad me puse en la tarea muy difícil de intentar darles una visión de quién es Dios, porque la verdad intentar explicarle quién es Dios, creo que no existe persona que pueda entenderlo a cabalidad. La verdad no existe, pero hoy voy a hacer un esfuerzo, hermano querido, de poder enseñarte, transmitirte quién es Dios. Porque veo importante, hermano, comenzar hablando de esto, porque yo estoy convencido de que nuestra vida cristiana, hermano querido, va a ser tan vibrante, tan fructífera, tan feliz, tan placentera, tan santa, como la visión que nosotros tenemos de Dios. Tenemos una visión chica de Dios, nuestra vida va a ser así de chica. Nuestro tope es la visión que tenemos nosotros de quién es Dios. Y hermano, yo quiero que hoy podamos ir a un pasaje en las Escrituras en la cual tenemos una visión de un profeta en el cual a él se le aparece Dios. Y te soy sincero, ha sido mi oración esta semana que a través de esta enseñanza nosotros de alguna manera tengamos o cambiemos a una perspectiva bíblica de quién es Dios y cómo eso tiene que afectar nuestra vida. Y si te puedo ser sincero, hermano, ahora en la mañana, la verdad que me costó tanto repasar esto, porque ver quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Él ha hecho, hermano, no podía dejar de llorar en la mañana. Y ahora mientras, ni bien me conecté aquí a la adoración, hermano, otra vez se me vino todo eso a la mente, me quedé un rato orando luego del discipulado y es como que, wow, Dios, eres tan increíble. Y la verdad he orado, hermano, para que toda esta semana, para que usted pueda ser impregnado de esa visión de Dios.
Y eso pueda cambiar la vida, la forma en cómo usted vive su vida, cómo es cristiano, por qué hace lo que hace. ¿Sí? Entonces yo quiero invitarlos a que podamos mirar en nuestras Biblias a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, lo vamos a tener acá. Pero porfa, iglesia, por reverencia a la palabra, quiero invitarte a que te pongas en pie para que podamos leer este pasaje en Isaías capítulo 6. Si tenés tu Biblia, puedes mirarlo ahí, si no, puedes seguirlo acá. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice así: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú plasmaste esto, Señor, para que nosotros más de 2000 años después podamos ser inspirados, podamos ser enseñados, Señor, a esta visión gloriosa que tú le diste de ti mismo al profeta Isaías. Señor Padre, que hoy podamos, Señor, verte, que hoy podamos conocerte un pedacito más, Señor. Te lo pido, permítenos hoy, Señor, a pesar de todas nuestras deficiencias y nuestras debilidades, poder conocerte un poco más y salir desafiados, Señor, sabiendo de la clase de Dios que tenemos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Toma asiento, hermano querido, gracias. Bueno, hoy te dije, hermano, que vamos a contestar a la pregunta ¿quién es Dios? Y como sabes, yo soy medio distraído, así que si yo no tengo un horizonte, yo me pierdo. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Tenemos el mapa, 3 pequeños puntos de lo que acabamos de leer, que tenemos la visión de Dios, como Dios visto. Isaías vio a Dios, pero no solamente lo vio, Isaías escuchó sobre Dios y luego, de alguna manera aplicativa, ¿cuál es nuestra respuesta ante eso? Amén. Sencillísimo, ¿no? Sencillísimo. Así que antes de comenzar con este primer punto, hermano querido, yo quiero darte un poquito de contexto, porque en el primer versículo, sí, dice, en el año de la muerte del rey Usías. Y sabe que, mientras preparaba este tema, me pareció tan interesante averiguar un poquito sobre esto. ¿Qué significó para el pueblo no judío esta fecha? ¿No? La muerte del rey Usías. Y más o menos para que te ubiques un poco en el tiempo, cuando Isaías tiene esta visión, estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo. Y hermano querido, podría ser uno de los momentos más tristes de la nación de Judá. Si no conoces un poco de historia bíblica, en este entonces el reino, el pueblo judío, estaba dividido en 2 naciones. Tenías 10 naciones del norte que se lo conocía como Israel, que su capital era Samaria, y luego fueron conquistados por los asirios. Y tenés por otro lado, ¿no?, los reinos del sur, que eran Judá y Benjamín, que se lo conoció como el reino de Judá. ¿Ok? Para que lo tengas. Ya estaba dividido los reinos, y cuando Isaías escribe estas palabras, hermano querido, estas estaban dirigidas principalmente a las tribus del sur, a Judá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este rey Usías era el rey de Judá. Y quizás es uno de los fallecimientos de los reyes que Israel más lamentó, que el pueblo más lamentó, que lloró, que hizo duelo, porque hay reyes que Israel no extrañó, la verdad, reyes malos, que hicieron muchas cosas perversas y que el pueblo sufrió por eso. Pero la verdad es que cuando vos mirás un poquito la historia de Usías, hermano, Usías era uno de los reyes más destacados en la historia de Judá. De esta otra parte del todo el reino de Israel, ¿no? De Judá.
que en cierta manera podría compararse al mismo nivel de David y del rey Josías. Reinos prósperos, reinos en los cuales el pueblo creció en recursos, en poder económico, en poder militar. Y Usías llegó a reinar en esta ciudad cuando tenía 16 años. Y adivine por cuánto tiempo él reinó. 52 años. Es el reinado más largo, que el periodo más largo de gobierno para un rey de Judá. Pero no solamente fue un reinado largo, sino que fue un reinado de mucho éxito y de mucha prosperidad. Y quiero que me acompañes a 2 de Crónicas 26, 4 y 5, porque aquí te voy a enganchar de por qué te estoy hablando de todo esto. Dice Crónicas 26, 2 de Crónicas 26, 4 y 5. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, ¿qué dice? Dios lo prosperó. Entonces, hermano, para ubicarnos en donde nos encontramos en Isaías que acabamos de leer, Israel, no, y cuando te digo Israel hablo del pueblo judío, ha perdido a un rey, pero no solamente ha perdido a un rey, ha perdido a un rey bueno, un rey que los hizo crecer económicamente, un rey que fue un buen estratega, que usó bien los recursos que tenía, un buen rey, ¿me entienden? Entonces, y llevó a la nación a un punto culminante y próspero de su historia. Y recuerden de nuevo, estamos en el siglo VIII antes de Cristo. ¿Y qué está pasando? Aquí el reino del norte, que son 10 tribus de Israel, están siendo conquistadas por los asirios. Es decir, mientras los reinos del norte estaban siendo conquistados y estaban en decadencia, los reinos del sur, Benjamín y Judá, estaban prosperando. Estaban prosperando. Entonces, es un tiempo duro, es un tiempo difícil, ¿no? Y Judá, a diferencia de Israel, sigue creciendo. Entonces, con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió muy lejos. Era un rey bueno, era un rey que llevó a su nación al éxito, al desarrollo militar, político. El tema es de que este rey murió. Y ahí es cuando Isaías tiene esta visión en ese año fúnebre y triste, en un año de transición. El buen rey Usías ha muerto. Y con esto en mente, hermano, con un poquito de contexto, yo quiero que podamos empezar a mirar cómo podemos conocer a Dios en este pasaje. Y vemos primero que Dios es visto. Primer punto de nuestro mapa, Dios es visto. Y dice, nuevamente te quiero leer el versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y yo quiero hacerte notar un detalle gramatical acá. Tienen sus Biblias en mano, necesito que las tengan también en mano, ¿ok? Que aunque es chiquito este detalle, la verdad que le da mucha importancia, ¿no? Y miren conmigo a Isaías 6. Y yo quiero que usted mire el versículo 1 y busque la palabra Señor en el versículo 1. En su Biblia. Búsquela en su Biblia. Versículo 1. Bien. Y luego yo quiero que busque en el versículo 3 la palabra Señor de nuevo. ¿La pilló? ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego quiero que busque en el versículo 5, casi al final del versículo 5, también la palabra Señor. Bien, aquí no lo vamos a poder notar en esto porque la edición no es inspirada. Por eso le digo, miren sus Biblias, porque aquí está todo en mayúscula. Pero si usted mira en su Biblia, cuando dice en el versículo 1 Señor, dice con una mayúscula. Solo la primera. Pero cuando usted ve en el versículo 3 y en el versículo 5 la palabra Señor, la dice toda con mayúscula. No la va a poder ver acá, no lo va a notar. Por eso mire su Biblia. Cuando usted venga a la iglesia, traiga su Biblia, hermano. Traiga su Biblia. Traiga sus apuntes, tiene que traer su Biblia. Y sabe, esto es un detalle gramatical bien interesante, porque los traductores de la Biblia, porque la Biblia es traducida del hebreo, ¿no? Cuando quisieron traducir esta palabra Señor puede decirse de muchas maneras. Pero el punto es que cuando usted mira esta palabra Señor con minúscula, está hablando de el Adonai, dice. Esa es la palabra traducida. El Señor, el Rey, el soberano.
Pero cuando dice Señor, todo en mayúsculas, se está refiriendo al nombre personal de Dios. Yahvé, Jehová. ¿Me entiende? Por eso es que los traductores bíblicos y los editores bíblicos, cuando ponen en nuestras Biblias, tenían que poner todo en mayúscula. Porque es el Señor, pero es un nombre personal de Dios. ¿Me está entendiendo? Ok, y este detalle es bien importante porque en esencia, hermano querido, lo que está diciendo acá Isaías es que de alguna manera Israel o Judá tenía un Adonai, porque igual se le decía Señor a los reyes, ¿no? A los reyes gobernantes de ese entonces. Eran reyes de Judá, habían reyes. El rey de Judá ha muerto, pero aún así el Adonai sigue en su trono sentado. Y esto es bien interesante, hermano querido, ¿no? Porque te vuelvo a decir, Adonai es como un título, ¿no? que describe el soberano de una nación, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con todo eso, con el mensaje de hoy? Lo que está haciendo Isaías es mostrándonos un detalle así un poco irónico, pero a la vez esperanzador para el pueblo en ese entonces, que dice algo como esto: en el año en el que murió el Adonai de Israel, el rey de Israel, el soberano, el rey de Judá, en ese año el Señor rey con minúscula murió, pero yo vi al Adonai, primera con mayúscula, al soberano sentado en su trono alto y sublime. Y lo que nos está diciendo acá Isaías, hermano querido, es que mientras este rey ha muerto, todavía el legítimo soberano de Israel sigue en su trono alto y sublime. ¿Y a dónde va? ¿Y dónde ve Isaías sentado a este Adonai? En un trono que dice alto y sublime. Y aquí, hermano querido, en esta visión vos podés ver algo, de que si el trono donde el Señor está sentado es alto y es sublime, imagínese quién está sentado ahí, cómo debe ser. Tremendamente majestuoso. Imagínese la gloria de la persona que se siente en ese trono. Isaías puede ver a un rey cuyo trono es alto, extenso, sublime. Y ¿sabe qué, hermano querido? Cuando yo miro todo esto, yo me pongo a pensar de que los reyes y los tronos, sean buenos, sean malos, van y vienen. El poder va y viene. 5 años, 15 años, 20 años está un gobernante, va y viene. Pero ¿sabe qué trono nunca está vacío y siempre está vacante? El trono de Dios. Su trono siempre está ocupado, hermano querido. Hay un trono que jamás está vacante y está ocupado por el Dios Santísimo. Hermano querido, ¿y qué más veía Isaías? No solamente ve este rey, de que a pesar de que un rey ha muerto, y en cierta manera esto tiene que traer esperanza al pueblo, porque el pueblo no está desamparado. Su rey nunca va a morir. Su guía, su Señor, su Adonai siempre va a estar con nosotros. Ponelo a tu vida, hermano querido. Sé que muchas veces en tiempo de elecciones son tiempos de incertidumbre. Es más, si bien directamente no nos afecta, pero nos afecta, están habiendo las elecciones, creo que son hoy las elecciones en Argentina, ayúdenme. ¿Sí? Aquí nuestro pastor Gaucho dice, sí, amén. Y son tiempos de incertidumbre. Son tiempos que decís qué gobernante va a venir. Pero el creyente, porque nosotros somos pueblo de Dios, siempre va a decir, no importa el gobernante que haya, porque el que sigue gobernando mi vida, la tierra y todo lo que existe, sigue siendo el mismo Dios, desde siempre. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, Isaías está mirando en esta visión un poco a Dios, en cierta manera, y ni siquiera lo ve a Él. Él ve un trono, que ni siquiera puede llegar a verlo a Él. Así de grande, pero en ese trono dice que era grande y sublime. Y no solo eso, sino que dice, y la orla de su manto llenaba el templo. La orla, la punta, el fundillo de su manto, esa puntita era algo que llenaba todo el templo. Y sabes, yo no sé si alguien aquí mira series, ¿no? Soy el único pecador, ¿sí? Bien. Soy el único que gasta mi tiempo mirando series. Hay una serie que salió en Netflix que se llama La Corona, ¿no? The Crown. Una serie
Me encantó, que habla sobre la vida de la corona británica. No sé si alguien la vio. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Nadie más la vio? Muy bien. Esta serie es una muy buena serie, una serie muy premiada. Entre los premios que tuvo fue de alguna manera premiada por su vestuario. Y yo quiero hacer notar esto, ¿me entienden? Porque hay una escena que me llamó la atención en esta serie, que es la escena de la coronación de la reina Isabel, que murió recién de 300 años, ¿no? Pero el tema, no sé si lo tenemos ahí la imagen, hermano. ¿Aparece? Hay una imagen ahí para que tengamos, ok, belleza. Esta es una imagen real y que fue obviamente, le pusieron color y todo eso, de la coronación de la reina Isabel. Y yo quiero que notes algo que me llamó y me impactó y lo conecto con lo que vemos. La túnica que tiene la reina Isabel es algo que se lo conoce como la túnica del Estado. Es una túnica que usan los reyes británicos que mide más de 4 metros, en el cual están de alguna manera, está hecho de terciopelo, tiene agregados perlas preciosas, ¿me entienden? Todo esto para mostrar el poder, la gloria, la magnificencia de la corona británica. Yo no sé si también vieron, por ejemplo, las bodas reales que hay, ¿no? Que son cosas extravagantes, que voy a decir, qué increíble. Pero todo eso son símbolos, hermano. Símbolos que muestran el poder, la importancia, el reinado de las coronas de británica, ¿no? Y hermano querido, lo interesante de esto es de que tenga esta imagen de lo hermosa, porque es precioso eso, ¿no? ¿Sí o no? Si uno mira esa cosa, porque esto tiene que ser cargado por lo menos por 4 personas. Tiene que ser cargado por lo pesado que es. Entonces uno mira toda esta escena y dice, wow, qué increíble. Pero el punto es que cuando volvemos a Isaías, hermano querido, Isaías nos introduce en su visión de que técnicamente el dobladillo que él ve llena por completo el templo. Y yo te pongo esta imagen para que puedas comparar. Si esto tan glorioso, tan hermoso, te hace decir, wow, ¿me entienden? No se compara con lo que vio Isaías. El pequeño dobladillo, dice, era algo que llenaba todo el templo de Dios. Y esto para describirte la majestad, la santidad, la gloria, el dominio que tiene el Señor que está sentado en ese trono. Hermano, la corona británica es muy importante, es muy poderosa y era más poderosa antes. Pero ¿sabe qué? Ninguna corona en esta tierra, ningún gobierno en esta tierra se compara con el gobierno de Dios. Y la escena que nos pone Isaías ahí es una escena para hacernos dar cuenta de esto. Sí, los reinos son muy esplendorosos, pero no se comparan con la gloria de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano querido, ahora Isaías nos sigue diciendo en su visión, versículo 2, por encima de él, dice, ¿no? Habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y aquí Isaías nos está introduciendo a los llamados serafines. Y el tema, hermano querido, es que los serafines es una palabra común usada en nosotros como creyentes. Serafines, no sé qué más, ¿no? Yo tengo un amigo que se llama Ángel, que le decimos serafín, querubín, digamos, ¿no? Pero lo interesante es de que este es el único lugar donde menciona la palabra serafín. No hay otro lugar en la Biblia. Es el único pasaje. La única ocasión en la Biblia. Y hermano querido, la palabra serafín, traducida literalmente, significa los ardientes. Eso significa. Literalmente los ardientes. Y esto tiene mucho que ver no porque ellos sean fuego, sino porque ellos están delante de ese trono que brilla. La gloria de Dios que resplandece, que habita en ese templo, y por eso ellos son los ardientes. Y personalmente yo creo que estos serafines, hermano, son los mismos que se los llama de otra manera más común los querubines. Por lo mismo, la misma estructura, la misma aspecto. No es algo de por qué tenemos que hacer escándalo. Pero hermano querido, por ejemplo, el Salmo 81, vámonos al Salmo 81, por favor.
El Salmo 81 nos dice así: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. También en Ezequiel 10, Ezequiel 13, no lo vamos a leer, pero aquí vemos visiones que tiene Ezequías de cómo la gloria de Dios abandona el templo y que Dios está rodeado de seres que tienen 6 alas y que están llenos de ojos por todos lados. Y de la misma manera vemos en Apocalipsis 4 estos mismos seres vivientes, ¿sí? Que es la visión que tuvo el apóstol Pablo, que describe estos mismos seres de la misma manera. Por eso es que yo llego a la conclusión de que en cierta manera son lo mismo. ¿Me entienden? ¿Qué quiero llegar con todo esto? De que si usted mira estos seres, son seres extraordinarios. Son seres que vos decís, wow, increíble. Su poder, ¿no? Y si vos lees toda la Biblia y lo conectás, vos ves de que son seres poderosos, son seres hermosos, son seres que la verdad te quedan sin aliento. Pero el punto, hermano querido, que a pesar de ellos ser tan extraordinarios, tan infinitamente vestidos de dignidad y de majestad, ellos se perciben a sí mismos como indignos de estar ante la presencia de Dios. Te lo digo porque el mismo pasaje nos dice. ¿Cuántas alas dice que tenían estos seres? ¿Estos serafines? 6. ¿Qué hacían con 2? Se cubrían el rostro. ¿No te has preguntado por qué? ¿Por qué ellos se cubrían el rostro? Y me parece a mí interesante al mirar la creación, de que Dios todo lo creado lo ha capacitado para que viva en el medio en el que quiere vivir. Es decir, Dios a los peces les dio, ¿qué cosa? Branquia, porque iban a vivir en el agua, ¿no? Los capacitó para que ellos vivan en el medio en el cual iban a vivir. A nosotros los seres humanos, ¿qué nos dio para vivir en este medio? Pulmones. Tenemos pulmones para respirar oxígeno, porque si tenemos pulmones y queremos vivir bajo el mar como la sirenita, ¿qué va a pasar? Nos ahogamos, ¿no? De la misma manera, yo sé que Dios creó a los serafines para que ellos puedan habitar en medio del lugar donde ellos iban a vivir, la presencia de Dios. Ellos necesitaban 2 alas o 6 alas para que con 2 se cubran el rostro, hermano querido. ¿Y por qué se cubrían el rostro? Porque es tanto el resplandor de la gloria de Dios que estos ángeles, hermanos, no eran dignos de ver el rostro del Señor. Era tanta la luz de aquel templo, ¿no? Que describe el libro de Apocalipsis también, que en cierta manera dice, es tan brillante la luz que sale del trono de Dios que ya no va a existir sol. Eso es lo que dice Apocalipsis, porque es tan glorioso, es tan hermoso. Y ellos tienen que taparse, hermano, para no ser consumido por la gloria del Señor. Porque si vos ves en el Antiguo Testamento una y otra vez aquellos que entraban a la presencia de Dios simplemente por entrar, fulminado. Te pregunto, ¿alguien recuerda a Moisés cómo él bajó cuando recibió las tablas de la ley? ¿Alguien recuerda cómo bajaba? Resplandeciendo. ¿Por qué? Porque Moisés era muy santo y muy puro y era perfecto. Porque estuvo ante la presencia y la gloria del Señor, y esa gloria era tan fuerte de que eso quedó impregnado en él mismo. Por eso él brillaba. Y no solo eso, hermano querido, cuando vemos al apóstol Pablo, cuando iba camino de Damasco en Hechos capítulo 9, él tiene una visión extraordinaria. Él va a asesinar a cristianos y en el camino se le aparece el mismo Señor Jesucristo y nos describe que un gran resplandor lo tumbó del caballo. ¿Alguien recuerda esa escena? Y este resplandor fue tan fuerte, hermano querido, de la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con los ojos de Pablo? Quedó ciego. Sus ojos no aguantaron poder ver ese resplandor. Hermano querido, él vio ese resplandor y la gloria del Señor. Entonces, con 2 alas cubren su rostro porque no son dignos de soportar el resplandor y el fulgor, el calor de la gloria de Dios, hermano. Y yo quiero que vas armándote esta imagen de lo que es Dios, porque apenas estamos tocando
pequeños pedacitos de lo que es Dios, pero esto ya es muy grande para nosotros. No podemos aguantar, no podemos resistir. Y luego, con las otras dos alas, dice, se cubrían los pies. ¿Por qué? Yo lo ligo esto, hermano querido, cuando se le aparece Dios en la zarza ardiendo a Moisés y Moisés quiere entrar. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios antes de que entre? No, para. Quítate los zapatos, porque estás entrando en terreno santo. Y en esencia, ¿qué quiere decir esto, hermano querido? Antes no tenían los zapatitos lustraditos, todo bonito, era tierra polvorienta, entonces los pies eran considerados bien sucios. Por eso era una costumbre judía de que ellos se laven los pies. No tenían que sacarse los zapatos, lavarse los pies, porque era algo inmundo, era considerado sucio. Entonces, hermano querido, aquí tenemos una imagen de la gloria de Dios que habita en el santuario y los serafines se cubren los pies porque Dios no es digno de ver pies inmundos. En cierta manera, esa es la imagen que nos está dando. Y se cubren los pies. Porque es tanta la santidad y la gloria del Señor, hermano querido. El Señor no es digno de ver sus pies. Y con las otras dos volaban, estaban listos y prestos para seguir las órdenes del Señor. Entonces, en esa visión que tiene Isaías, hermano querido, él ve al Señor. Pero no solo eso, segundo punto, él escucha del Señor. Y luego vamos a conectar todo esto, hermano, amén. Espero que estés usando tu imaginación para todo esto. Dice versículos 3 y 4. Y dice, y el uno al otro, estos serafines, daban voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, hermano querido, aquí es donde Isaías escucha a estos seres angelicales que se dicen uno al otro, Santo, santo, santo. Y es el mismo canto, hermano, que nosotros encontramos en Apocalipsis 4:8. El mismo canto. Que estos seres vivientes dicen, Santo, santo, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. ¿Alguien ha leído alguna vez ese pasaje? Perfecto. Bien, te quiero dar un dato curioso, hermano querido. Cuando Isaías tiene esta visión es aproximadamente en el 750 antes de Cristo. Y cuando el apóstol Juan tiene su visión en Apocalipsis es más o menos el 90 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó entre una visión y otra? 830 años. ¿Qué te da a entender esto? Que durante 830 años, hasta esa visión, sumale todo lo que ha pasado hasta ahora, esos seres siguen diciendo las mismas palabras uno al otro. Santo, santo, santo. Y eso va a ser por toda la eternidad. Y un día nosotros nos vamos a sumar al coro de ángeles, hermano querido. ¿Por qué lo cantan? Yo soy curioso cuando miro estas cosas. ¿Por qué? Y hermano, lo cantan porque estar delante del trono de Dios es tan precioso, es tan glorioso, que uno no quiere decir otra cosa más que eso. Tal vez nosotros no entendemos eso hoy. Tal vez no podemos mirar a Dios de esa manera. Tal vez no ha llegado a nuestro entendimiento de que en nuestra vida no pueda salir nada más que decirle santo, por lo glorioso, por lo increíble que es nuestro Dios. Sin cansarse, ellos están sumergidos por la gloria y la belleza y la magnificencia de Dios. Hermano, para ellos esto no es algo pesado, porque yo me ponía a pensar, oye, hacer esto por toda la eternidad medio que cansa, ¿no? Si yo me pongo a hacer un trabajo durante más de un mes exactamente lo mismo, como que te aburre, ¿no? ¿Sí o no? O solo me pasa a mí. Pucha, oren por su pastor, entonces solo a mí me pasa esta cosa, ¿no? Solo soy yo pecador. El punto, hermano querido, es de que estos seres es tanto el placer que le produce decir santo que no se pueden cansar. No pueden encontrarle el tiempo para seguir diciendo santo, santo, santo. No pueden pensar en otra cosa. Otra pregunta, ¿por qué estas palabras? ¿No te has puesto a pensar? Ellos podrían decir digno, digno, digno. No, bueno, bueno, bueno. Precioso, precioso, precioso. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Por qué?
santo, santo, santo. Porque la realidad es, hermano querido, de que no existe en la Escritura ningún otro atributo de Dios que se lo diga así 3 veces. No existe, atributos de Dios. No existe en otra parte que diga misericordioso, misericordioso, misericordioso. En Apocalipsis 4, en Isaías 6, son los únicos lugares en donde se enfatiza este atributo de Dios, santo, santo, santo. ¿Saben por qué, hermano querido? Porque la santidad que hay en Dios es la expresión más adecuada para describir la distinción que existe entre Él, entre nosotros, entre Él y todo lo creado. No existe otra palabra que pueda describir mejor. Porque no existe palabra para describir a Dios. Porque santo literalmente significa, ¿adivina qué? Apartado. Dios es diferente. Dios es diferente. Él es apartado. Él es único. No existe otro como Él. No es como nosotros, pero tampoco es como los serafines. Él es único. Por eso se le pone Señor con todas las mayúsculas. Porque Él es único. Porque no existe. Hay muchos Adonai en este mundo. Hay muchos reyes. Hay muchos gobernantes. Hay mucha gente en poder. Pero solamente hay un Jehová. Solamente hay un Yahvé, solamente hay un Dios que es santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, hermano querido. No hay manera en que podamos encerrar al Señor en otra palabra que decirle santo. Y algo interesante, hermano querido, es que esta repetición del atributo, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué 3 veces, no? ¿Qué tipo de preguntón, no? ¿Por qué 3 veces, Señor, no? ¿Qué pasó ahí, no? Y hay como que 2 corrientes de por qué, ¿no? Una que es 3 veces porque alude a la Trinidad. Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo. Podría ser. Yo personalmente creo esta segunda, ¿no? Porque es algo más natural de que en el uso de la lengua hebrea, cuando se quería enfatizar algo, se lo repetía. De cierto os digo. ¿Sí o no? ¿No? Amén y amén. ¿No? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Rey de reyes, Señor de señores. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? Los autores hebreos, ellos enfatizaban algo repitiendo. Entonces, hermano querido, para mí lo que hace aquí no es solo decir que Dios es santo, sino de una manera superlativa. Dice, Dios es santísimo. Y lo dicen así, santo, santo, santo. Amén. Y algo interesante, ¿están conmigo, iglesia? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ven. Y algo interesante es que este canto no tiene a Dios como destinatario. Y aquí tenés una enseñanza tremenda, hermano querido, para el canto congregacional en la iglesia. No tiene que ver, no tiene a Dios como su destinatario. Fíjense el versículo 3 de Isaías 6. ¿A quién se cantan esto? ¿Está por ahí? ¿Viene sus Biblias? ¿Ve? Por eso tiene que traer su Biblia. Si usted espera esto, hermano, nos vamos a perder. ¿A quién tiene como destinatario? El uno al otro se daban voces. Esto es lo que se conoce como un canto antifonal, ¿no? ¿Turco? ¿Para usted? Si hay algún músico, excepto el pastor Jersey, el canto antifonal es un canto, lo hemos hecho muchas veces, en el cual una parte canta un coro y la otra parte canta otro coro. Las mujeres cantan una parte y los hombres cantan otra parte. En cierta manera, ellos lo que están haciendo es decir, santo, y el otro grita, santo, y el otro grita, santo, y el otro grita, santo, digamos. Y eso lo hacen por la eternidad de las eternidades. Entre ellos, hermano querido, entre ellos se responden el uno al otro. Y sabe que nuevamente al leer esto, hermano querido, al tener esto en la mente, que se dicen uno al otro, no es como que se lo dicen a Dios, porque si no se lo dicen a Dios, Dios se va a enojar y los va a fulminar. No es algo que se dicen entre ellos. Es como una alabanza que entre ellos se dicen de Dios. No es algo que tienen que hacer, sino que, hermano querido, hay una clase de placer
En ellos, al escucharse decir estas palabras, están disfrutándolo, están diciéndose el uno al otro. No es un canto solo vertical, sino es un canto horizontal. ¿Me está entendiendo? Y esto, ¿sabe qué? Es lo que sucede cada vez que nosotros nos reunimos a cantar santo, a cantar Dios es altísimo. Escuchamos a nuestros hermanos decirlo. ¿Y sabe qué? Produce placer, porque no soy el único que lo cree, no soy el único que lo disfruta. Yo también creo, y mi hermano también cree, y mi otro hermano cree, y juntos creemos, amén. Y eso es tremendo. Te lo explico de otra manera, hermano querido. A nosotros nos gusta elogiar lo que disfrutamos, porque cuando alabamos algo y lo decimos con palabras, como que nuestro placer se completa. Por ejemplo, casado, felizmente o no, ¿no? Cuando vos le decís genuinamente a tu esposa o a tu esposo, qué hermosa que estás, ¿no sentís vos un placer al decirle eso? Es como que, yo sé que está hermosa mi mujer, pero cuando se lo digo, es como que mi placer está completo. Cuando miro una rosa, una flor, sabemos que está hermosa, pero tenemos que decirlo, ¿no? Qué hermoso. Y es como que, está completo. Mi placer está completo. Lo estoy disfrutando por completo, ¿no? Uno es completamente feliz, lleno de placer, hasta que dice lo que necesita decir en esa alabanza. Es por eso que nos produce tanto placer, hermano querido. Aquí lo vas entendiendo cuando venís y cantás a la congregación también. Porque alabás al Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que abrir nuestra boca, hermano? Porque produce placer a nuestra alma, alabar a nuestro Señor. ¿Me entiendes? Por eso yo te animo que cuando vengas acá a la iglesia, no te quedes ahí, hermano querido. Sé que no te gusta, sé que no que haces, pero ¿sabes qué? A Dios no le va a afectar en nada, Dios va a seguir siendo Dios. No es que Él necesita nuestra alabanza para seguir siendo Dios. Dios es perfecto, Dios es completo, hermano querido. No te equivoques. Nosotros adoramos y alabamos y lo hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra boca. ¿Sabes por qué? Porque nos beneficia a nosotros. No solo alabamos al Señor, damos gracias, sino que nuestra alma está siendo llena. Nuestro gozo está completo porque podemos expresar lo que nuestra alma siente. ¿Se entiende? Eso es lo que está pasando con los serafines. Como que cambia la historia, ¿no? Yo al comienzo cuando miraba esta escena, miraba una escena aburrida, como que una catedral sin vida, sin gozo, pero yo, hermano, cuando lo miro desde esta perspectiva, veo una alabanza viva, vibrante, llena de pasión, llena de placer de estos seres y digo, por supuesto no quieren cambiar de pega eso y van a seguir todo el tiempo, porque están deleitándose en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano querido, ¿qué producen estas palabras? Seguimos en el texto. Producen una reacción como de un temblor, dice que sacude los umbrales y las puertas, que hace que el lugar se llene de humo. La presencia de Dios habita por completo en este lugar. Y si vos conectás esto con las demás partes de la Biblia, cuando hay humo representa que la presencia de Dios está en ese lugar. La presencia de Dios. Dios hacía sentir su presencia a través de una nube durante el día. Ese humo indica de que Dios habita por completo en ese lugar. Cuando la presencia de Dios habita en un lugar, ese lugar tiembla. Es lo mismo que pasó en Hechos 2, hermano. Cuando esos 120 estuvieron reunidos, orando, adorando al Señor, el lugar empezó a temblar. ¿Sí? ¿Pero por qué? Vamos al Salmo 22, versículo 3. Salmo 22, no sé si lo tienen allá, ya ni sé qué le pasé o no le pasé, pero este salmo dice de que Dios habita en la alabanza de su pueblo, hermano. Creo un versículo que tanto sabemos. Cada vez que su pueblo alaba, cada vez que su pueblo adora, hermano querido, la mismísima presencia de Dios se hace evidente en ese lugar. ¿Ni un amén? ¿No lo creen? Hermano, eso es una realidad de la Escritura. Entonces, hasta ahorita tenemos una visión del Rey exaltado, tenemos también una audición audible, algo audible del Rey exaltado, lo que nos lleva a nuestro último punto. ¿Cuál es nuestra respuesta?
¿Qué hacer después de ver lo que se vio y de oír lo que se oyó? ¿Qué hace un hombre como Isaías? Un profeta de Dios, sí, pero al final y al cabo es un hombre como usted y como yo, al encontrarse ante la majestad del Rey. ¿Cómo respondemos ante un Dios santo? Y sabe, ahora yo me estaba acordando en la mañana de una canción, pucha, cómo me gustaría haberla pedido acá para que la pongan, pero esta canción es traducida del inglés, que se llama Puedo Imaginarme, de Ricardo Rodríguez, que en esencia, esta canción habla sobre, yo puedo imaginarme cómo va a ser cuando me encuentre con mi Señor. ¿Será que voy a estar de rodillas? ¿Será que voy a estar parado? ¿Será que voy a cantar? ¿Será que voy a llorar? ¿Qué voy a hacer cuando me encuentre cara a cara con mi Señor? Te animo a que la busques. Hoy la podás escuchar. No, Ricardo Rodríguez, Puedo Imaginarme, que más o menos describe este asunto. ¿Qué voy a hacer cuando esto ocurra? ¿Qué hacer cuando se está delante de la presencia de un Dios santo? Bien, quiero que volvamos un momentito con el rey Usías. Pues yo te dije que fue un rey muy bueno para Israel. Amén. Los 50 y pico años que tuvo de reinado, hermano querido, fue un muy buen rey. Pero déjame decirte algo, te completo la historia. No, porque tal vez los que saben esta historia dicen, este pastor nos está engañando. El rey fue muy bueno durante todo su reinado, pero en el último punto de su reinado, hermano querido, no fue tan bueno. No fue tan bueno. Él fue prosperado mientras confió en el Señor, mientras siguió al Señor. Pero ¿saben qué? Usías cometió pecado, por lo que fue castigado severamente. ¿Saben cómo murió Usías? Quiero que te vayas a Segunda de Crónicas 26, versículo 16 en adelante. Que dice: pero cuando llegó a ser fuerte, hablando de Usías, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y le fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Qué problema hay con esto? El punto, hermano querido, es de que, a diferencia de cómo es la dinámica hoy, creyentes del nuevo pacto, en el antiguo pacto, al templo no podía entrar cualquiera, al lugar santo, a dar ofrendas, a prender incienso, eran los sacerdotes. No era cualquiera. Yo no podía entrar de repente y decir, no, yo tenía que ser sacerdote. Porque era así que simbolizaban la majestad, la santidad de Dios. Y hermano, simplemente un entre paréntesis, hoy nosotros podemos entrar a la presencia de Dios cuando querramos. Dígame si eso no es gracia. Antes no podía haber eso. Antes no había eso. Y dice que este rey, hermano querido, creyendo ser fuerte y el poderoso porque había sido prosperado, dice que no le importó y entró en el templo para quemar incienso sobre el altar. Y lo siguiente del versículo 17 en adelante te explica cómo fueron los sacerdotes y le dijeron, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y el otro se enojó encima con ellos, ¿no? Y ahí le dijeron, de repente empezaron a mirar su frente y ¿saben lo que le vino? Lepra. Le empezó a venir lepra a este rey por causa de su pecado, porque él había hecho como común lo que era santo de Dios, porque a él no le interesó las órdenes y los mandamientos de Dios. Te estoy resumiendo varios pasajes y el versículo 23 creo que no lo tienen acá, pero dice, Usías durmió con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo del cementerio que pertenecían a los reyes, porque dijeron, es leproso, y su hijo Jotam reinó en su lugar. En esta visión, hermano querido, que tiene Isaías en el año que murió el rey, que trató lo santo de Dios como algo común, que trató lo sagrado de Dios como algo ordinario, esta visión que tiene Isaías del rey exaltado, que ha muerto, ese rey que no respetó la gloria de Dios, que entró inapropiadamente en el templo, o sea, para Isaías esto era fresquito. ¿Por qué Isaías responde de esta manera en el versículo 5? Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Él se acordaba lo que pasó con Usías, que entró a la presencia de Dios. Y él dijo, no puede ser, estoy delante de este Dios. Y él tuvo miedo, porque no solamente en ese entonces, hermano querido,
era el pueblo que estaba pasando toda esta decadencia, porque en esencia, hermano querido, no lo vamos a leer muy rápido, pero Isaías tiene 7 ayes, que estos ayes eran expresiones de lamento. El Señor Jesús también lo dijo, ay, Betsaida y Corazín, ¿no? Que eran expresiones de lamento. Isaías había dicho muchas sobre el reino. Ay, en Isaías capítulo 5 nos dice, no, en 6 oportunidades, ay, refiriéndose a otro. Pero en Isaías capítulo 6, ese ay va dirigido a él. Ay. Isaías hasta aquí solamente había visto a los reyes humanos caer, a pueblos inmundos de labio, a una que otra persona. Y yo me imagino, hermano querido, que Isaías tenía una autojusticia propia. De decir, yo voy bien, yo voy firme. Para él no es difícil decir, ay de ti, ay de ustedes, ay de aquellos. Pero cuando Isaías entra en la presencia de Dios, de su justicia, lo que antes, hermano, para él era una gloria, su propia justicia, ahora le parecen trapos de inmundicia. Porque ahora está frente a la santidad y a la justicia de Dios. Y él mismo se ve con todo y lo profeta que era, con todo y lo buen hombre que él podría haber sido, él mismo dice, ay de mí, ay de mí. Hermano, si lo que tú piensas que necesitas es simplemente una pequeña mejora en tu vida, una pequeña mejora en tu matrimonio, una pequeña mejora en cómo tenés que comunicarte en tu familia, si lo que pensás cuando venís los domingos acá y cada vez que estás delante del Señor, necesito unas cuantas composturas en esta área, en esta pequeña cosita. Aunque te duela, déjame decirte, no conoces a Dios. Porque si tus ojos estuvieran delante de Dios, vos dirías como Isaías, ay de mí, porque soy pecador. Y yo sé que no nos gusta escuchar esto, hermano, porque nos gusta nuestra autojusticia. Nos gusta pensar que somos buenos por nuestras obras. Y no estoy diciendo que seas malo en sí en todo lo que haces, hermano querido. Pero cuando nos comparamos con la grandeza y la santidad de Dios, hermano, lo único que nos queda decir es, ay de mí, que soy pecador. Si venís a este lugar, hermano, y salís de acá sintiéndote más bueno, sintiéndote que sos buena persona porque yo vengo a la iglesia, porque yo cumplo, porque yo ofrendo, porque yo comparto con los hermanos, no tuviste un encuentro con Dios. No tuviste un encuentro con Dios, hermano. Isaías, cuando ve a Dios, él se siente perdido porque sus ojos han visto al Rey. Y la razón, hermano querido, por la que Isaías se siente perdido es justamente por la santidad de Dios. Porque él sabe que yo soy pecador. Y yo no merezco estar ante la presencia de este Dios digno, que es tan increíble, tan glorioso. Pero aquí, hermano querido, para empezar a conectar todo lo que te estoy diciendo, al mismo tiempo el encontrarnos frente a Dios tiene que hacernos decir, estoy perdido. No puedo estar delante de este rey, yo no merezco estar delante de este rey. Pero igual el mismo Isaías en el capítulo 45, versículo 42 dice así, hablando de parte de Dios, vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y en ninguno hay otro. Y hermano, aquí estamos aparentemente frente a una contradicción. Y quiero que me siga, por favor, no se distraiga, porque esto es importante. Isaías, por un lado, ve al Señor y se siente perdido. Pero por otro lado, ve al Señor y se siente salvo. Parece una contradicción, ¿no? Pero esto es una paradoja. Es como algo ilógico, pero es una verdad que está incluida dentro de Dios. Que necesitamos estas dos verdades, hermano querido. El encontrarnos con Dios y el poder saber quién es Dios necesita de estas dos verdades. En esencia, hermano querido, él está diciendo, estoy perdido porque veo al Señor. Pero al mismo tiempo dice, soy salvo si veo al Señor. Y en esencia, hermano querido, la palabra está perdido. Es una palabra en hebreo que es damá, que quiere decir separado, cortado,
¿Me entiendes? No tengo un papelito, tenía uno por aquí, ya no sé qué se me hizo. Aquí está. Y en cierta manera es lo que Isaías está experimentando, es la consecuencia del pecado. Porque cuando Dios nos crea, hermano querido, nos crea como una unidad con Él. Nosotros éramos plenos, nosotros éramos santos, nosotros gozábamos de la presencia de Dios sin que nada nos separe. Pero entra el pecado y ¿qué es lo que pasa? Somos separados. Somos separados. Nosotros somos separados de Dios porque Dios no puede estar ante la presencia del pecado. Y nosotros al ser pecadores no podemos estar cerca de Dios. Y eso es lo que está experimentando ahí Isaías. Damás, separado. Estoy cortado. No hay forma en cómo yo me acerque a Dios. No importa lo bueno, lo profeta, lo mucho que haga. No hay forma. Pero al mismo tiempo, hermano querido, Dios es la solución para volver a reconectarnos. Y esa es la paradoja que habla Isaías. Porque te pregunto, hermano querido, ¿cómo hace lo cortado para unirse a lo santo nuevamente? Tiene que venir una intervención externa que haga esto. Ya no sea, para que ya yo no sea Damás, sino para que yo me convierta en Kadosh como Dios, en santo. Para que pueda volver a unirme con Él. Y eso es lo que estamos experimentando en este cuadro, porque si vos seguís leyendo los versículos más adelante, hermano querido, hay una intervención externa que hace que esos labios inmundos se vuelvan santos. Y luego de eso hay una reacción del mismo Isaías. Cuando Isaías se ve separado de Dios, separado por todo lo pecaminoso que él percibe en sí mismo, hermano querido, lo que necesitamos es ese medio para que nos vuelva a reconectar con Dios. Y eso es mediante Jesucristo, hermano. Es mediante Jesucristo. ¿Cómo podemos entender esto entonces, hermano querido? Y esto es increíble. Y esto es lo que yo te decía, que no podía, hermano, parar de llorar esta mañana. Porque Isaías comprendió que para ser salvo tenés que mirar dos veces. Una primera mirada, hermano, y que vos reconozcás lo lejos que estás de Dios. Que no hay manera en tus fuerzas humanas que podás acercarte a Él. Que yo debería ser fulminado por siquiera mencionar el nombre del Señor. Pero lo que veo en esta imagen, hermano querido, que vemos en Isaías 6, es de que él dijo, ay de mí, porque recordó a Uzías que él fue lleno de lepra, y me imagino recordó todas las otras cosas, que alguien siquiera tocaba el arca del pacto y fue muerto. Porque la presencia de Dios no se puede jugar. Pero yo me imagino a Isaías que él estaba ahí, ay de mí, esperando ser fulminado. Pero no fue fulminado. No pasaba nada. Él seguía vivo. ¿Y sabe qué? Era porque Dios quería que lo vuelva a mirar. Y hoy que entendemos el evangelio de Jesucristo, es esa segunda mirada, hermano querido. La primera mirada nos hace entrar en conciencia de nuestro pecado y la perdición de nuestra separación por causa de nuestro propio pecado. Y ahí es donde tiene que venir ese, ay Señor, yo no puedo estar en tu presencia. Pero al descubrir que no he muerto delante de un Dios santo, sino más bien Él está saliendo a un encuentro conmigo, para que yo lo vea por segunda vez, para que mire nuevamente su rostro lleno de misericordia y de compasión. Y en esa segunda mirada, adivina quién podemos ver, hermano, hoy, ahora, aquí. A nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre derramada en la cruz, hermano, nosotros podemos ser lavados, limpiados, y lo que antes era roto ahora vuelve a estar unido, hermano querido. Y eso es solamente por Jesucristo. Pero comienza con esa primera mirada de que te hace decir, ay de mí, para luego tener esta segunda mirada. Y esta segunda mirada, hermano, es la que responde a la pregunta que Jesús le hizo al ciego: ¿qué querés que te haga?
Y el ciego le responde: Señor, quiero ver. Y amigo, amiga que nos visitas esta mañana, si has venido aquí algunos domingos o muchos domingos y todavía no ves al Señor, tal vez vas muchos años y todavía no te has dado conciencia de que necesitas un Salvador. Hoy es tiempo no de orar por una mejor familia, no de orar por sanidad en tu cuerpo, y no te digo que esté mal, pero ahora es tiempo de decirle: Señor, quiero verte, Señor. Esa es la oración que Dios quiere que hagas en esta mañana. Quiero verte. Porque, hermano, estamos ante la presencia de un Dios santo, pero la gloria del evangelio es de que ese Dios bajó por nosotros y Él nos convirtió por su sangre en su templo. Se hizo templo entre nosotros, hermano querido. Y Juan mismo dice que vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, hermano. Y ahora vos y yo podemos disfrutar de la gloria de Dios sin ser fulminados. Todo eso que te hablé de quién es Dios, que la verdad, hermano, no existe palabras de describirlo. Simplemente decir: yo no soy merecedor de Él. Pero, hermano, aquí estamos, disfrutando, pudiéndole cantar a la misma manera que le cantan los serafines, sin ser fulminados. Y eso que nosotros salimos de acá y seguimos pecando. Y aún así, Dios no nos destruye. Y esta mañana, hermano, yo pensaba: ¿cómo es posible que Dios, teniendo la capacidad de destruirme, y por más buena persona que yo me considere y sea buena persona ante ojos de otro, nunca voy a ser digno de su presencia? Y ahí es donde viene el evangelio, hermano, y me cubre y me dice: mira de nuevo. Y yo veo a Jesucristo que me limpia, hermano querido. Porque éramos separados, pero ahora por la obra de Cristo somos santificados para estar nuevamente en comunión. Por eso te digo, hermano, mi llamado en esta mañana: ve al Señor, pedile eso. Quiero verte, quiero dejar de excusarme, Señor. Necesito verte, necesito verte. Y hay 5 cosas, hermano, que debería promover, y te las voy a mencionar rápido. De habitar en la presencia de Dios: asombro. Todos los días esto debería explotar en asombro. Saber ese Dios grande, yo puedo estar con Él por causa de Jesucristo, y yo no hice nada más que como un mendigo aceptar ese regalo que Dios me dio. Y Él me dio dignidad, y Él me hizo su hijo, y Él me ha dado herencia. No porque la merezca, sino por gracia. Todo lo que hoy somos y recibimos por gracia. Segunda cosa, gratitud. Tiene que brotar de nosotros el entender este Dios magnífico. Tiene que brotar en gratitud como respuesta. No solo eso, sino en confianza de saber: sí, fallo, pero no voy a ser destruido. Puedo volver a mi Señor. Ya no estoy perdido, ya no estoy condenado. Esperanza, hermano querido, de saber de que sí hay cosas, todavía vas a seguir trabajando en esta tierra, pero tu Dios no te va a abandonar nunca. Él siempre va a estar con vos. Cuarto, esto tiene que generar en nosotros empeño por la santidad. Porque nosotros no somos santos porque eso es lo que hacen los cristianos. Somos santos porque nuestro Dios es santo. Y queremos parecernos a Él porque sabemos que ya estamos unidos a Él. Y no queremos separarnos más. No queremos que haya ese damaje de nuevo, esa separación. Entonces yo me empeño en poder vivir una vida que muestre que yo estoy unido a mi Señor. Y lo último, anhelo por la proclamación del evangelio. Y perdón si me pasé, hermano querido. Pero, hermano querido, esto fue lo que pasó con Isaías. El entender quién era Dios, el vivir quién era Dios, inyectó poder y pasión para su misión.
Y te vuelvo a decir, hermano querido, si sos un cristiano miserable, apagado, que no tiene fuerza para hacer nada, que venir a la iglesia te vuelve pesado, que hacer las cosas que la Biblia nos manda hacer realmente es una carga para tu vida, es porque tenés una visión incorrecta del Señor. Porque no ves la gracia que tenés, no ves el regalo que Él te ha dado en Jesucristo. Porque sabes que el saber todo esto, que Él fue limpiado, que Él fue levantado, que Él fue dignificado, ¿sabes lo que provocó en Isaías? Decir: yo iré, Señor, envíame a mí. ¿Querés estar más apasionado por la obra de Dios y su evangelio? Conoce más a Dios. Y eso va a potenciar, hermano. Ponete en pie, familia. Nuevamente te digo, hermano, nuestra vida cristiana es tan vibrante, tan sólida, tan placentera, tan fructífera, tan santa como la visión que tenemos de Dios. Y espero que esta pequeña imagen de Dios, hermano, te ayude a entender de que estamos, cada vez que oramos, cada vez que elevamos una oración, cada vez que hacemos una alabanza, cada vez que leemos la Biblia, estamos en presencia de ese Dios que fulmina, pero a nosotros no nos fulmina. Y eso tiene que darte gratitud, como te dije. Así que hoy cerrá tus ojos, hermano. Si tal vez has vivido una vida ajena a esta imagen de Dios, hoy es el momento de decirle: Señor, quiero verte. Señor, quiero que seas el centro de mi vida, porque tú mereces ser el centro de mi vida, el centro de todo lo que hago. Mi vida tiene que girar en torno tuyo, porque yo vivo por ti. Porque si estoy parado hoy, si no estoy fulminado, es por ti. Y vivo para ti y para alabanza de tu gloria, Señor. Padre, hoy oro, Señor, por aquellas personas que todavía no te ven. Que hoy puedas abrir sus ojos. Que hoy podamos arrepentirnos, Señor, y decir: ay de mí. Pero luego volver a levantar nuestra mirada y decir: te necesito, Jesucristo. Te necesito, mi Señor. No hay otro nombre en el cual tenga salvación más que ti, Señor. Gracias, Señor. Orá, hermano, en este momento. Clama al Señor, porque el Señor está acá. El Señor te levanta. El Señor te dignifica. El Señor te da un nuevo nombre. El Señor te da una nueva identidad. El Señor te ha hecho uno con Él. Búscalo. Búscalo hoy mientras pueda ser hallado. Búscalo hoy, no esperes más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te doy. Gracias, Señor. Pedile: Señor, quiero ver. Quiero ver. Quiero verte. Te necesito, Señor. A ti, Señor, te necesito en el centro de mi vida. Sin ti estoy perdido. Todos la verán como el rey en las nubes volverá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Porque sí, deberíamos estar fulminados. Pero hoy estamos aquí gracias a tu evangelio. Porque lo hemos abrazado y lo hemos recibido, Señor. Gracias por eso, Señor.
Quiero vivir pensando en esto. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, hermanos que nos ven por las redes sociales. Que Dios te bendiga. Vamos a cerrar este tiempo, hermanos, con un tiempo de ofrendas y de